Hola, mi nombre es Gerardo y en este video vamos a hablar sobre la energía, su transferencia y su conservación. Para esto debemos comprender el concepto de calor como proceso de transferencia de energía pues entre sistemas debido a diferencias de temperatura. ¿Qué es el calor? ¿Qué sabemos sobre el calor? Bueno, el calor es un proceso de transferencia de energía que pues fluye entre un sistema y su ambiente en la diferencia de temperatura entre ellos. Bueno, aquí para comprender más qué es el calor, les voy a poner un concepto que sería: el calor es como el tráfico de vehículos por una autopista. Pues mientras los vehículos son energía, si no hay circulación de vehículos no hay tráfico. Así es como si no hay transferencia de energía no hay calor. O sea, la transferencia de energía o calor se establece entre un cuerpo y ambiente que lo rodea cuando existe una diferente temperatura. Bueno, esta transferencia termina cuando llega al equilibrio térmico, y esto es cuando la temperatura entre las partes es la misma. Temperatura y qué sabemos sobre ella. Bueno, la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente pues en general, y aquí es medida por un termómetro. Bueno, esta dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con la temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con la temperatura pues más baja. Aquí las unidades de temperatura serían los grados Celsius, los grados Fahrenheit, los grados Kelvin. Y aquí el cero absoluto es 0 grados Kelvin, que corresponde a menos 273,15 grados Celsius. Entonces, ¿qué es la temperatura física? Pues la temperatura física es la temperatura que se refiere a una magnitud utilizada pues para medir energía cinética de un sistema pues termodinámico que se genera con los movimientos de las partículas que son parte del sistema. Bueno, aquí a mayor movimiento aumenta la temperatura, mientras que el menor movimiento de la temperatura pues siempre tiende a disminuir. ¿Qué es el equilibrio térmico? Bueno, en la física se le llama equilibrio térmico pues al estado de dos cuerpos que pues se encuentran en contacto, o separados en una superficie conductora. O sea, esto quiere decir que siempre igualan sus temperaturas inicialmente dispares, y esto se debe a la transferencia pues de el calor de uno hacia otro. Bueno, aquí también si tenemos dos objetos en contacto, pues uno más calienta que otro a medida de que pues el tiempo va transcurriendo, pues en ambos tenderán a tener la misma temperatura, y si no hay transferencia de calor hacia pues otros objetos en adelante, pues mantendrán un equilibrio térmico, pues o sea una temperatura pues constante. Un ejemplo de equilibrio térmico es cuando entramos a una habitación caliente. Bueno, aquí pues percibimos el calor del aire e inmediatamente pues dando un margen de tiempo, pues nuestro cuerpo intercambia con el aire y entrará en equilibrio térmico, así que pues dejamos de percibir la diferencia de temperatura, ya sea si hace mucho frío o hace mucho calor. Bueno, aquí la interpretación microscópica de la temperatura. Bueno, aquí es cuando el conocimiento de la temperatura y sus propiedades visibles de la materia, tales como la viscosidad o la conducción eléctrica. Bueno, aquí se recurre con frecuencia a la observación de características microscópicas de los átomos, pues aquí las moléculas que integran los cuerpos, y en el estudio pues es comparado que se basa en la estrecha relación surgida entre la termodinámica y la mecánica estadística. ¿Y cómo se mide la temperatura? Bueno, la temperatura se mide mediante magnitudes que anteriormente ya mencioné, que son termodinámicas, o sea, es decir, que tienen diferentes unidades que representan la temperatura con pues distintas escalas, y para esto se emplea un dispositivo llamado termómetro, del que existen pues varios tipos dependiendo de lo que necesites medir. Bueno, aquí algunos ejemplos de temperatura podría ser pues la temperatura corporal en promedio es de 98,6 grados Fahrenheit. La temperatura del motor de auto está encendido, es de 85 centígrados. La temperatura del agua para hervir es de 100 grados centígrados.
También pues la temperatura del horno encendido pues para preparar, no sé, una pizza, es de 256 grados Fahrenheit. Y pues la temperatura del núcleo solar es de 15.700.000 Kelvin. Y pues estos son algunos ejemplos. Hola, mi nombre es Samuel. Yo les voy a hablar sobre las diferentes maneras de transformación de la energía, que en este caso yo les voy a hablar sobre la conducción y la convección. De acuerdo a los principios físicos de la termodinámica, es notable que la temperatura es algo que no es constante en los cuerpos, sino que por el contrario se transfiere de unos a otros. La dirección siempre es la misma, pues el calor pasa desde los objetos de mayor temperatura a los de menor. Existen muchas fórmulas matemáticas correspondientes a la física y la química tendientes a explicar estos procesos de transferencia de calor, pero lo central es que ocurran bajo tres procedimientos diferentes, que es la conducción, convección y radiación. La conducción es el proceso a partir del cual el calor se propaga debido a la agitación térmica de las moléculas sin que exista un desplazamiento real de ellas. Es un proceso muy sencillo de entender y a la vez invisible, pues solo ocurre transferencia de calor sin nada físico visible. La conducción es la razón por la cual los objetos en un tiempo más o menos prolongado acaban por adquirir la misma temperatura en toda su extensión. Algunos de los ejemplos en la vida real podrían ser que el hielo en una taza de agua caliente se derrite por medio de la conducción. Otro ejemplo sería al hervir el agua, la llama conduce el calor al recipiente y al cabo de un tiempo permite calentar el agua. La convección es la transmisión de calor basada en el movimiento real de las moléculas de una sustancia. Aquí interviene un fluido que puede ser gas o líquido. La transformación de calor convectiva solo puede producirse en fluidos en los que, por movimiento natural, el fluido extrae el calor de la zona caliente y cambia densidades, o circulación forzada a través de un ventilador se mueva el fluido. Las partículas pueden desplazarse transportando el calor sin interrumpir la comunidad física del cuerpo. Aquí también hay ejemplos de la vida cotidiana o la vida real que podría ser aquí podría ser la transferencia de calor de una estufa. Otro ejemplo sería los globos aerostáticos que se mantienen en el aire por medio del aire caliente. Si se enfría, pues inmediatamente el globo comienza a caer. Gracias. Muy bien, y ahora les voy a explicar algo llamado el proceso de transferencia de radiación. Básicamente este proceso es el por el cual el calor se transfiere en forma de ondas magnéticas y la fuente de energía más obvia que tenemos de radiación es el Sol. Y este proceso se le llama o se le denomina como radiación térmica o radiación calorífica. Y aparte de esto, tenemos algo que se le llama absorbancia. La absorbancia básicamente es la medida o la capacidad de un cuerpo de absorber o emitir radiación. La absorbancia es una cantidad adimensional que tiene un valor numérico de entre 0 y 1, la absorbancia puede ser medida por un instrumento que se llama espectrómetro. Y bueno, para no desviarnos tanto del tema, el proceso de emisión de radiación tiene las aplicaciones de condensar gases utilizando fluidos, elevar la temperatura de un fluido con el calor de otro fluido, y la energía solar, que también es una aplicación del proceso de transferencia de radiación, y uno que muchos han de conocer, los paneles solares. La creación de los paneles solares o colectores solares
son los que convierten la radiación a fuente de energía. Básicamente ese es un proceso de transferencia térmica. Hola, espero que se encuentren muy bien. Me llamo Diana Michelle Hija Garduño y yo les expondré el tema de la transferencia de energía entre sistemas. Un punto muy importante que debemos aclarar es que para que suceda la transferencia de calor entre dos objetos debe existir una diferencia de energía. La transferencia de calor puede suceder en líquidos, sólidos o gaseosos. Existen tres formas de transferencia de calor, que son la conducción, convección y radiación. Empezaremos explicando la conducción. En la conducción, la transferencia de calor ocurre cuando un cuerpo u objeto está en contacto con otro. También se puede pasar, o también cuando se pasa el calor de un mismo cuerpo de un extremo a un extremo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando calentamos una barra de hierro, el que está en la fuente de energía se va a ir calentando, obviamente. Sin embargo, el otro lado, que no está en contacto con la fuente de energía, se va a ir calentando también. Esto es una conducción en un mismo cuerpo. La conducción se basa en el movimiento de los átomos, que quiere decir que entre más se incrementa la temperatura, más rápido se mueven los átomos, empujando a los otros átomos, transfiriéndoles calor. Un punto importante para la conducción es que la capacidad de los materiales para conducir el calor se le conoce como conductividad térmica. Un dato interesante de la conductividad térmica es que el cobre y el aluminio tienen la conductividad térmica más alta y el acero y bronce tienen la conductividad más baja. Uno de los ejemplos más cotidianos que podemos ver de conducción es cuando uno pone un cubo de hielo en su mano y entre va pasando el tiempo y observa el cubo de hielo, se va haciendo más bajo y se convierte en líquido. Esto pasa porque el calor del cuerpo humano, el calor corporal y la temperatura que tiene el cubo de hielo son diferentes. Por ende, hay conducción y el cubo de hielo se va a ir derritiendo, ya que está en contacto con la mano. Es muy importante que deba haber contacto entre los objetos, si no, no es conducción. Seguimos con convección. Un punto muy importante es que se me olvidó aclarar en conducción, es que conducción solamente se utiliza para sólidos y la convección, en cambio, se utiliza para el movimiento de gases o líquidos. Como ya dijimos, la convección es en el movimiento que se hace. Existen dos tipos de convecciones, la natural o libre o la convección forzada. La convección de forma natural es donde ninguna fuerza externa interviene para la transferencia de calor, y la convección forzada, al contrario, hay una fuerza que interviene para la transferencia de calor. Para que se entienda mucho mejor o una mejor forma de diferenciarlos, un ejemplo de convección libre es el proceso de cómo se forman las nubes. El vapor de agua y el aire calientan en la superficie de la Tierra y se eleva para luego condensarse y se forman como nubes. Y por el otro lado, un ejemplo de convección forzada es cuando movemos el contenido que está dentro de una olla mientras está sobre la estufa prendida. Es lo que normalmente hacemos cuando cocinamos algo. Y por último queda la radiación. La transferencia de calor sin que exista contacto entre los objetos ocurre a través de las ondas electromagnéticas, como la luz visible, la luz ultravioleta y la luz infrarroja, que se propagan por el espacio. Para que se produzca la radiación del calor no se requiere la presencia de material.
Como se dijo anteriormente, para que la transferencia de calor suceda debe haber una diferencia de temperatura, por lo que los objetos que emiten radiación también la absorben. De hecho, los cuerpos que mejor absorben también son buenos emisores. Un ejemplo de radiación es cuando la Tierra recibe el calor que le manda el Sol. Ahorita en un momento les voy a mostrar una tabla por si no me llegaron a entender la diferencia entre uno. Pero es importante aclarar que la conducción necesita que los dos objetos se toquen. En la convección es importante el movimiento y en la radiación no se toca. Eso es muy importante para poder diferenciar. Es muy importante entender que siempre va a existir dos objetos. Aquí en la tabla que anteriormente había dicho que iba a mostrar, te muestra como más sintetizada la información que te di para que puedas diferenciarlos y puedas como poder identificarlos y puedas entenderlos. En la conducción, la definición que tiene es la forma de transferencia de calor por contacto. En la definición de convección dice que la forma de transferencia del calor por el movimiento de la materia. En la definición de radiación es la forma de transferencia del calor por ondas electromagnéticas. En las tres, la conducción, convección y radiación, la dirección de transferencia es de mayor a menor temperatura. En la conducción, el mecanismo es el movimiento de átomos dentro de un cuerpo. En la convección, el mecanismo es el movimiento de gases y líquidos por diferencia de temperatura. Y en radiación, el mecanismo es la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio. Uno de los ejemplos para conducción es el mango de una olla de aluminio sobre una hornilla encendida. Un ejemplo para convección es los sistemas de calefacción domésticos. Y un ejemplo de radiación es el calor del sol. Este ya lo había mencionado antes. Bueno, eso es todo. Espero que ya le hayan entendido muy bien al tema. Espero que con esta tabla la hayan entendido mejor. Muchas gracias. Bueno, explicaré sobre la energía interna. Para empezar, ¿qué es la energía interna? Esta es la energía que posee un cuerpo a escala microscópica. Se da a notar en la agitación de las partículas que lo componen. El descubrimiento sobre esta energía se le atribuye a James Joule, el que nació en 1818 y falleció en el año de 1889. Él estudió la relación que hay entre calor, trabajo y temperatura. Un punto importante que decía de la energía interna es que esta energía no toma en cuenta la energía cinética ni potencial del objeto microscópico, solo la energía que está vinculada al movimiento de los átomos y las moléculas que lo componen. Ahora, ¿cómo se produce esta energía interna? Bueno, la energía interna es el resultado de la atribución de la energía cinética de las moléculas o átomos que lo constituyen, de sus energías de rotación, de traslación y vibración, además de la energía potencial intermolecular debido a las fuerzas de tipo gravitatoria, electromagnético y también la nuclear. Un ejemplo de la energía interna podría ser que, hay que imaginarnos que ponemos un vaso de agua sobre la mesa y a una escala pues así a simple vista no se ve nada, ningún movimiento de tipo cinético ni tampoco potencial, pero sin embargo a una escala microscópica se pueden notar las moléculas y estas se mueven a una gran velocidad, se moverían a una gran velocidad a esta escala, ¿no? Y a esto es a lo que se le considera como la energía interna. Bueno, pues la energía interna es una magnitud extensiva y esto significa que su valor real depende de materia que compone a un sistema, y esto también significa que la energía interna toma en cuenta las cantidades de otros tipos de energía del sistema. Por ejemplo, podría ser la energía cinética, la eléctrica, potencial y entre otras. Por último, la fórmula para poder calcular la energía interna es U igual a Q más W. La U significa el cambio en la energía interna
La Q significa el color añadido al sistema. Y por último, la W significa el trabajo efectuado a este sistema. Hola, espero que se encuentren muy bien. Me presento, soy Diana Michelle Lija Garduño y hoy les voy a enseñar a cómo resolver un problema de energía interna. En la imagen que se muestra se puede ver que hay un problema ya resuelto para que lo entiendan mucho mejor. El problema dice, un sistema realiza un trabajo de 1.8 kilocalorías para intentar elevar su energía interna en 3.2 kilocalorías. ¿Cuánto calor se suministró? En la parte de abajo de la pregunta se ve que hay una fórmula que es de la energía interna. Delta es igual a Q menos W. Delta es energía interna, al cambio de la energía interna, Q es el calor y W es el trabajo. Al sustituirlo queda así, 3.2 kilocalorías es igual a calor menos 1.8 kilocalorías. Al despejar, Q quedaría así, Q es igual a 3.2 kilocalorías más 1.8 kilocalorías. Al hacer la sumatoria de estos dos datos que nos dan, queda Q es igual a 5 kilocalorías. Y ese es el calor que se suministró para hacer un cambio en la energía interna. No es muy difícil resolver estos problemas. Espero que lo hayas entendido. Muchas gracias. Espero que estés bien.